Sometimes something beautiful happens in this world. You don't know how to express yourself, so you just gotta sing. I just had Somos el grupo X0168 de Electrónica 1 y a continuación presentaremos nuestra segunda simulación, que consiste en una fuente de corriente, elaborada con dos tipos de transistores. Vamos a empezar con la primera fuente de corriente, hecha a base de transistores BJT. Estos transistores son de tipo NPN. Para este circuito vamos a utilizar los transistores Q1 y Q2, los cuales son los NPN, la resistencia R1 de 95 ohmios, el potenciómetro de 100 ohmios. También vamos a utilizar un amperímetro, ¿verdad? Este es un multímetro, pero lo vamos a poner en función de amperímetro para medir la corriente que va a entregar esta fuente. El potenciómetro de 100 ohmios va a simular la resistencia de carga, en la cual se supone la corriente será fija, como se mostrará en el amperímetro. Como podemos ver, la fuente de voltaje tiene un valor de 300 voltios para fines prácticos, ya que este voltaje es poco usado y se utiliza únicamente para dar una corriente exacta de 3 amperios. Como nos dice la ley de Ohm, 300 voltios dividido 100 ohmios nos da 3 amperios, al momento en el que el potenciómetro está en su 100% de 100 ohmios. Este potenciómetro va a variar dependiendo. Como podemos ver, ahorita se encuentra en el 15%, lo cual nos indica que se encuentra en 15 ohmios. Observamos con la simulación y vemos que se observa 3.021 amperios y la resistencia está a un valor cercano a 0 ohmios. Como al momento de iniciar la simulación se observa un 15%, entonces el valor de la resistencia del potenciómetro es de 15 ohmios. Esta configuración de transistores se conoce como espejo de corriente, en la cual la corriente que atraviesa la resistencia y el transistor Q2 es la misma que está reflejada en la resistencia de carga, como lo es en este caso el potenciómetro y el transistor Q1. A continuación vamos a variar la resistencia del potenciómetro para ver que la corriente permanece constante en este caso, y la variación es ideal para este simulador, por lo cual vemos que no cambia la corriente en el amperímetro utilizado. Variando el potenciómetro, vemos que la corriente es constante. A continuación estaba en el 15%, vemos como al cambiar este porcentaje la corriente no varía. Esto es idealmente verdad, debido a que en la realidad la corriente variará en pequeñas cantidades. Como podemos ver, no lo podemos llevar hasta el 95% debido a la polarización de los transistores, ¿verdad? Nos daría en este caso que la simulación tendría un error. Ahora usaremos un transistor FET en una configuración diferente para una nueva fuente de corriente. Tenemos a la salida conectado un voltímetro para medir la caída de voltaje y un amperímetro para medir la corriente que pasa por la resistencia. Empezamos con una resistencia mínima. Empezamos la simulación y observamos que en la salida el voltaje es aproximadamente 0.2 voltios y la corriente es de 4.7 miliamperios. Luego empezamos a variar la resistencia de carga y nos podemos dar cuenta que el voltaje cambia, pero que la corriente se mantiene constante. No hay una gran variación en la corriente, conmutando la resistencia desde 0 a 1 kiloohmios. Ahora,
Aumentaremos el rango de resistencia para ver lo que sucede. Cambiamos el valor de la resistencia de carga a 5 kiloohms. Ahora vemos que la resistencia de carga está en 10%. Asimismo observamos que la salida de corriente es aproximadamente la misma y el voltaje es de 2.3 voltios. Empezamos a aumentar el valor de la resistencia. Vemos que la caída de voltaje cambia y la corriente es constante. Comparando los circuitos nos damos cuenta que es mejor utilizar un transistor FET que los BJT, ya que utilizando BJT el rango de resistencia que podemos colocar a la salida es mínimo, mientras que utilizando un FET se pueden analizar un rango de carga mayor. En las gráficas observadas en el reporte de la fuente de corriente con transistores BJT, variando la resistencia de carga desde 0 a 1 kiloohms, se observa que se tiene un decaimiento relativamente grande en comparación al decaimiento que tiene la corriente utilizando un transistor FET. Con el transistor BJT tenemos un decaimiento notable de corriente y con el FET la corriente solamente decae una mínima parte, que puede ser despreciable, lo que hace que la fuente sea más eficiente y tenga menos pérdidas de corriente utilizando transistores FET. Gracias por su atención.